institución educativa Divino Sagrado y Corazón de Jesús. Les saluda el profesor Giancarlos del curso de trigonometría y bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro primer tema que es ángulo trigonométrico. Ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico es aquel formado por la rotación de un rayo, teniendo una posición inicial y una posición final, a partir de un vértice, a diferencia del ángulo geométrico, en donde el ángulo se forma por la superposición de dos rayos. El ángulo trigonométrico no necesita dos rayos, bastará solo uno. Podemos observar nosotros en la figura que un rayo, ¿de acuerdo?, ha determinado un cierto ángulo, pero puedes tú observar mediante la figura que este rayo ha girado múltiples veces. Puede ser una vez, dos veces, tres veces, infinitas veces, ¿no? Ha partido desde una posición inicial, que como podemos nosotros observar en la figura, y al rotar, pues lo ha hecho muchas veces hasta llegar a una posición al que vamos a llamar posición final o lado final. Como podemos nosotros entonces notar, el ángulo trigonométrico puede girar ilimitadamente. Vamos a ver una pequeña diferencia entre el ángulo geométrico y el ángulo trigonométrico. Como puedes observar, la figura muestra dos diferentes ángulos, uno el llamado ángulo geométrico y el ángulo trigonométrico. Veamos la diferencia entre ellos. El ángulo geométrico no tiene sentido y su tamaño no puede superar de los 360 grados. Quiere decir que solamente comprende una vuelta. Vamos a ver al ángulo trigonométrico. Es positivo o bien negativo y su tamaño puede ser ilimitado. ¿Por qué será positivo y por qué será negativo? Lo pasaremos a ver a continuación. Sentido del ángulo trigonométrico. Cuando el rayo gira en sentido antihorario, genera un ángulo positivo, y cuando gira en sentido horario, genera un ángulo negativo. Como podemos nosotros observar aquí en la figura, vemos a un rayo en una posición inicial que ha rotado, mira, en un sentido antihorario y se ha posicionado en un lado final. Por lo tanto, ese ángulo generado se va a llamar ángulo positivo. Si el rayo se ha ubicado pues en una posición inicial, como podemos nosotros observar en la figura, ha rotado en un sentido horario. Al girar ese ángulo en un sentido horario, vamos a decir que ese ángulo es un ángulo negativo, por convención, ¿correcto? Continuemos entonces, jóvenes. Nota: cuando un ángulo trigonométrico gire en sentido horario, debemos hacer que el ángulo gire en sentido antihorario, y para ello debemos cambiar el sentido del ángulo, y al hacer ello cambiará el signo del ángulo respectivamente. Vamos a ver de qué se trata esto a continuación. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ejemplo número 1. En la figura me piden a mí determinar el valor del ángulo X. Como puedes observar, la flecha te indica el valor de menos 30 grados. Nosotros podemos notar que menos 30 grados está girando en un sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces, la teoría nos ha explicado claramente que este sentido horario debe de posicionarse en un sentido antihorario, y para ello vamos a ver qué sucede. Vamos a ver la solución del ejercicio. Nosotros podemos notar lo siguiente, que el ángulo ha girado ya, mira, en un sentido antihorario. Hemos cambiado el sentido horario por un sentido antihorario, y al hacer ello, la teoría también te indica que el signo del ángulo también va a cambiar. Al inicio era negativo,
Posteriormente, cuando se cambia el signo, el giro del ángulo, también se va a cambiar el signo. De negativo va a pasar a ser positivo. Vamos a resolver entonces la ecuación. Como ya los ángulos 4x y 30 grados giran en sentido antihorario y son positivos, podemos trabajar entonces la operación. Y vamos a tener 30 más 4x igual a 90 grados. Continuamos entonces, vamos a despejar 30 grados y lo vamos a llevar hacia el otro miembro. Y vamos a tener 4x igual a 90 menos 30. Al efectuar dicha resta, 4x será igual a 60. 4 por x. Sabemos que lo que multiplica va hacia el otro lado dividiendo. 60 entre 4 me va a dar como resultado de que el valor de x va a ser igual a 15. Y ahí tenemos nosotros una respuesta para el problema número 1. Bien, vamos a ver el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me están pidiendo en la figura determinar el valor del ángulo o el valor de x. Bien, nosotros debemos tener en consideración la flecha verde. Me está indicando pues 10 menos 3x. Y como podemos nosotros notar, 10 menos 3x está girando en sentido horario. Fíjate bien que está girando en un sentido horario. Entonces, la teoría me dice claramente que el sentido horario debe de girar en sentido antihorario. Vamos a cambiarle el sentido. Veamos la solución. Podemos nosotros observar que el sentido del ángulo ya cambió en un sentido antihorario. Significa entonces que el ángulo será positivo. Pero observemos, al cambiar el sentido del ángulo, también cambiarán los signos del ángulo en mención. Como nosotros hemos podido observar al inicio, 10 grados cambiará su signo y vendrá a ser negativo, mientras que menos 3x cambiará su signo y pasará a ser positivo. Nosotros podemos observar que hay una intersección de dos rectas en el punto O. Por lo tanto, vamos a formar dos ángulos opuestos por el vértice. Y la propiedad geométrica me indica que esos dos ángulos opuestos por el vértice necesariamente tienen que ser iguales. Ahí tenemos 3x menos 10 grados igual a 50 grados menos 2x. Menos 2x vamos a pasar al otro miembro sumando y va a ser igual a 50 más 10 grados. Vamos a tener que es igual a 5x igual a 60. 5, como sabemos, va a pasar al otro lado a dividir y vamos a tener que el valor de x va a ser 12. Bien, pasemos a observar un ejercicio más para que nosotros podamos comprender un poco mejor respecto a el cambio de los ángulos trigonométricos con respecto al sentido horario y antihorario. Pasemos entonces a resolver el ejercicio número 3. Como verás, en la figura me indican que hay el valor de x, pero nosotros tenemos un dato muy importante. Me dicen que el segmento OM es bisectriz del ángulo POQ. Muy bien, nosotros podemos observar entonces que el ángulo POQ está dividido en dos ángulos diferentes, pero como podemos observar es bisectriz. Podemos observar el ángulo POM, que es igual a 3x más 10. Del mismo modo podemos observar el ángulo MOQ, que es igual a x menos 50. Bien, observemos la solución. En un primer inicio, podemos observar a nosotros la figura correspondiente, pero debemos observar que 3x más 10 está girando, como la flecha me indica, en un sentido antihorario. Antihorario, ¿por qué? Porque está en un movimiento en contra de un reloj. En cambio, cuando nosotros observamos a las agujas de un reloj de manera normal, su sentido de giro se llama sentido horario. Bien. Recordemos una vez más, antihorario porque gira en un sentido
diferente o en contra del reloj, y horario porque gira en un sentido igual a la de un reloj. Bien, entonces nosotros observamos que el ángulo MOQ es igual a x menos 50. Y como podemos nosotros observar, este ángulo está girando en sentido horario. La teoría nos dice que ese sentido horario genera un ángulo negativo. Debemos de transformar a un ángulo positivo. ¿Y cómo hacemos ello? Cuando cambiemos el sentido del ángulo de un sentido horario a un sentido antihorario, pero al hacer ello también cambiarán los signos del ángulo en mención. X pasará a ser negativo y menos 50 pasará a ser positivo, como podemos nosotros observar en la figura. Además, sabemos que una bisectriz divide a un ángulo en dos partes o medidas de igual valor. Bien, observemos entonces. Si la bisectriz divide a un ángulo en medidas de igual valor, significa entonces que el ángulo POM y el ángulo MOQ resultan ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces 3x más 10 igual a 50 menos x. Bien, pasemos entonces a efectuar la operación y vamos a tener que, transponiendo miembro a miembro, menos x va a pasar al miembro izquierdo como positivo y más 10 va a pasar al miembro derecho como negativo. 3x más x igual a 50 menos 10, que vamos a tener como resultado 4x igual a 40. 4 sabemos que pasa a dividir, 40 sobre 4, eso nos va a dar 10 como respuesta. Bien, jóvenes, espero que esta pequeña parte haya quedado en claro y a continuación pues pasaremos a efectuar la ficha de ejercicio que presentaremos en clase.